Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Una alegría poner rostros a los mails que nos hemos ido eh, cruzando estos días. Quiero agradecerle de manera especial al padre Alejandro Bertolini, que lo sentimos amigo y hermano. Y bueno, agradecerle también de manera especial hoy a Lucía, una hermana nuestra que es amiga de Alejandro y que a través de su cariño a este Christophe Le Breton, bueno, me ha ido resonando en el corazón la vida de él, había visto la película, entonces nos encontramos con Ale y le mangué estas charlas que nos pudieran ayudar en este tiempo pascual, poder ser testigos de tantos hombres y mujeres a lo largo de los años, de tantas generaciones, que han sabido vivir sus Pascuas desde Jesús con un sentido profundo. Entonces, dejarnos iluminar también en nuestras Pascuas por la Pascua de este monje mártir de Argelia. Así que bueno, muchas gracias Alejandro por decir que sí, y gracias por la preparación y la dedicación de este tiempo. Así que bienvenido. Bueno, gracias, Daniela, por la invitación. Siempre es una alegría tener una oportunidad para hablar de este santo contemporáneo y profundamente humano, y quizás por eso sorprenda. Es totalmente contemporáneo a nosotros, nació en 1950, me imagino que algunos que están acá en esta reunión nacieron en el 50 o un poquito antes, digamos, podría estar hablando por Zoom con nosotros si no lo hubieran matado en 1996 a los 46 años. Tiene una sensibilidad especial porque nace en una época distinta y por esta misma razón nos ayuda a imaginar la santidad radical de un modo distinto, que es el modo en el que él la transitó. Una virtud especial. Este hombre es, además de mártir, tiene una experiencia profunda de Dios y del misterio, que es lo que hoy entendemos por místico, y además es poeta. Entonces, tiene la capacidad de transmitir de una manera desenfadada, como una flecha, una saeta que va directo al corazón, esa experiencia de Dios que se aloja en su propia fragilidad. Y eso es lo que hace de su prosa algo realmente tan atractivo, porque lo que a él le pasa podría pasarle a cualquiera de nosotros. Su debilidad es la nuestra, y sin embargo su experiencia de Dios es profundísima, quizás no tanto como la nuestra, al contrario, la nuestra no es tan profunda como la de él, pero en él vemos una santidad posible. No sé si les pasó de leer biografías de santos que son maravillosas, donde tan heroico que uno termina de leer eso y dice, admirable, pero ¿quién llega, verdad? Bueno, el que se asoma a la vida y a los escritos de Christophe, lo que ve es como este hombre se dejando transformar de simple mortal a de Dios, y por esa simple razón terminan haciéndolo beato. Y por eso a mí se me ocurre que es un ejemplo de santidad mucho más cercano y posible para todos. Por eso el título de este encuentro, Hospitalidad y Santidad, porque de alguna manera
la palabra hospitalidad, hoy tan de moda por tantos motivos, puede ayudarnos a entender cómo vive él este proceso de unión con Dios. Quiero compartir eso del video, del PowerPoint que preparé, de modo que, a ver, no, viendo otra cosa, ¿verdad? A ver así, ¿cómo hago? A ver acá, aquí está. Ahora sí. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Sí? Ahora está en función. Ahí, ahora sí. Muy bien. Aquí voy. Bueno, lo que les voy a presentar primero es bueno, algunas notas de su biografía. Se las digo, se las comento, después se puede leer. Christophe nace en 1950 en el seno de una familia católica de provincia. Nace en un lugar muy lindo, no porque él fuera rico, sino porque su padre era una especie de ingeniero agrónomo que llevaba adelante un campo que tenía un castillo en el interior de Francia. Y como los dueños no vivían en el castillo, él correteaba por el castillo como si fuera su casa. No era su casa, pero se crió mirando cosas lindas. Muchos hermanos profundamente católicos lo mandan a un seminario menor, algo que en el interior de Francia, de los ambientes muy católicos, era bastante común, que era un seminario menor, era un internado para adolescentes con una impronta espiritual muy importante, de la que se suponía que podían salir vocaciones sacerdotales. Todo muy lindo, él termina su secundario, no entra al seminario y se va a estudiar Derecho a Tours, a la ciudad de Tours. Y ahí tiene una adolescencia como la de cualquier adolescente y joven universitario, con todo lo que ustedes pueden imaginar, en el 68 en Francia. ¿Sí? Imagínense el mayo francés estallando y revolucionando el ambiente universitario, con todo lo que implicó ese movimiento de hippie, de revolución sexual, de libertades, de sentido social, de idealismo por el cambio del mundo. Bueno, nuestro amigo Christophe se anota en absolutamente todas y por un tiempo deja su identidad muy católica, pero empieza a volver de la mano del abate Pierre. El abate Pierre, quizás no se acuerde, pues el abate Pierre así lo llamaban, un monje francés que bien de los años 70, que había sido muy famoso por una prédica social del Evangelio, y se va a servir a los pobres como si fuera una misión de verano. Se va a servir a los pobres con el grupo del Bate Pierre, y después, después de terminar Derecho, le toca estudiar, hacer una especie de servicio militar civil, asume Argelia como un lugar posible de desarrollo de su actividad. Ahora, Argelia había sido un protectorado francés y en el 62 habían roto las cadenas, pero el vínculo con Francia seguía muy, muy fuerte. De modo que él se dedicó de alguna manera a trabajar en el tercer mundo de habla francesa, y entre estas inquietudes sociales y unas motivaciones interiores que le habían llegado a través de la vivencia virulenta de su adolescencia o su juventud en la vida universitaria, logra preguntarse por Dios, y así entra primero en un monasterio, en el Dombes, de Doms, y allí lo entrenan como novicio, pero resulta que, claro, el chico era posmoderno con todas las de la ley. Era un poco quebrado,
sin razón alguna, no había pasado por ningún trauma especial, pero venía medio flojito de psiquis, así que era hipersensible. Uno puede ver sus anotaciones del noviciado archivado, y era una letra muy chiquita, muy recluida, hiperobsesivo, muy susceptible, al punto que se preguntan varias veces si puede resistir la vida del monacato o no, del monasterio. Lo mandan al psiquiatra 2 veces, porque no sabían si seguir o no, y él va al psiquiatra y finalmente hace los votos, y cuando puede elige ir a su amor de juventud, que era Argelia, y ahí participa de esta comunidad tan especial en el medio del monte Atlas, una cadena montañosa muy árida, donde el monasterio hace las veces de factor de civilización de una zona rural, tal como sucedió en Francia o en toda Europa durante el medioevo. Primero se plantaba un monasterio y alrededor había un montón de casitas y de gente que de alguna manera vivía del monasterio y para el monasterio. Bueno, así sucedió, pero con la diferencia que el pueblo argelino no era católico, sino musulmán. Pero ellos mantenían una relación estupenda entre unos y otros. En el medio, a nuestro amigo digamos, en la vida de introspección y de trabajo de oración contemplativa, él va descubriendo distintos rasgos y facetas suyas que le hacían muy complicada la vida comunitaria. Vale decir, su hipersensibilidad, su obsesión por los detalles y sobre todo su violencia interior. Mientras él va descubriendo esta naturaleza frágil dentro de sí, a la par la situación política en Argelia se va caldeando al punto de sufrir atentados y de aparecer distintos grupos terroristas reivindicándose esos atentados. Básicamente, en Argelia había quedado un gobierno militar y que era más bien amigable y abierto a la tradición occidental que había primado en Argelia durante el tiempo del protectorado francés, y nuevos grupos armados querían radicalizar la identidad musulmana, no occidental, de toda Argelia. De modo que la tensión en realidad no los involucra a ellos, es entre el gobierno militar y los grupos paramilitares que querían una radicalización religiosa y cultural de todo el país de Argelia. Pero ¿cuál era el problema? Las facciones más radicales veían que la presencia de extranjeros, especialmente de extranjeros franceses, retrasaban la conversión de la cultura a la fe musulmana y a la cultura de Medio Oriente, que es lo que ellos querían lograr. Por eso le dan un ultimátum a los religiosos franceses y extranjeros. Algunos deciden irse, otros no. Y con esta pequeña introducción, quiero proponerles ver primero el tráiler de la película de Hombres y de Dioses, que es la que se filmó representando el último tiempo de esta comunidad en la abadía de Notre Dame del Atlas, y que ganó un premio en el Festival de Cannes y llegó a varios. Veamos primero este tráiler y ahí les muestro, voy a frenar y les voy a mostrar quién es el que representa a Christophe
y después tengo otra sorpresita. A ver aquí. Hay primero un momento de silencio. Ese es Christophe. L'Aster doit avoir une protection militaire. Je pense que ce n'est pas souhaitable, non. Et comment pouvez-vous dire ça? Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque, oui. Peut-être faut-il partir. Est-ce que ce village a grandi avec le monastère? Si vous partez, on ne saura pas où se poser. Les consignes deviennent très sérieuses. Vous savez bien que personne d'autre que nous peut nous décider à quitter ce pays. Rappelle-toi l'amour. Espère. Tout. L'amour endure tout. Qui souhaite rester. No sé si alguno de los que está acá pudo ver la película, es muy conmovedora. Tiene la desventaja de que uno ya sabe cómo termina, pero el fin, la historia no es la novedad, sino el modo de reflejar el drama interior de la decisión de quedarse por amor en el lugar al que son fieles, sabiendo que les espera la muerte. Y ahora les paso un videíto que es el único documento fílmico real que quedó de Christophe Le Breton, que es un video muy casero, pero muy casero, que hicieron en una abadía en la que él hizo de hospedero, en una abadía no en Argelia, sino en Francia, en la que él hacía de hermano encargado de recibir a los huéspedes. Entonces filman una pequeña publicidad muy mal hecha, pero que permite ver al Christophe real en movimiento. Es una curiosidad nomás. Les repito, la filmación es mala, pero podemos ver al Christophe real. En franchissant le seuil de l'abbaye de Notre-Dame-des-Dombes, et de vivre une aventure d'amour avec Dieu. Pour cela, il répondait à une invitation intime Ese es el huésped, y ahora va a entrar de Dieu. Au cours de sa Bonjour mon père. Eh bien, voilà, je suis tout nouveau arrivé. Et puis, j'aimerais savoir comment est organisée de manière générale l'accueil de recettes. Ah, perdón. Ay, ay, ay. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí va. Je suis tout nouveau arrivé. Et puis, j'aimerais savoir comment est organisée de manière générale l'accueil de recettes au sein de votre communauté. C'est la première fois que tu viens faire une retraite comme ça dans la retraite. C'est dans le public. Alors, je t'explique un tout petit peu comment ça se passe. Tu n'es pas tout seul dans cette maison, tu vas d'abord la communauté. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'hôtellerie, où viennent des retraitants
D'accord, merci bien. Y ahora lo lleva a la habitación, es algo muy habitual. Entonces el videíto muestra cómo van por la abadía. Se lo ve de frente, la calidad de la imagen es mala, pero algo se ve. Como también hablando de todos. Caramba, otra vez. Y al final, ahí está rezando. A ver, el videito vale para mostrar, primero para mostrarlo en movimiento, no solo una foto, y además para ver que en lo exterior, incluso estaba actuando, podría haber fingido un poco más, es absolutamente ordinario en el mejor sentido de la palabra. Es como cualquiera de nosotros, no tiene ningún atractivo, no es ni lindo, no habla, simplemente es amigable, punto. Pero va, lo muestra, es el encanto de él es justamente su interior y su prosa. Y acá es el último contrapunto previo a ir derecho a los textos de él para comentarlos. El título que yo les propuse es Hospitalidad y Santidad. Y esto tiene que ver con este giro de 180 grados que los místicos, sobre todo contemporáneos, permiten participarnos desde su propia experiencia de Dios. Habitualmente, lo que queda flotando y permanente en el inconsciente colectivo religioso del cristianismo de nuestra época es que la santidad es entendida como un estado de perfección moral, ¿sí? Es santo el perfecto, digamos, el que trabajó durante mucho tiempo sobre sus propias virtudes. Y es posible también que se asuma una santidad entendida como un modelo preconcebido al que hay que ajustarse. Es santo el que ama de esta manera, es santo el que tiene estas virtudes y el que sobre todo no hace estas otras. Es santo el que puede imitar a San Vicente de Paúl, o a Santa Rafaela María, o a San Ignacio, o a San Francisco en este aspecto y en este otro, ¿no? A nosotros en Occidente nos quedó una visión demasiado moral de la santidad. ¿A qué me refiero con esto? Que está más basada en el esfuerzo que hace el hombre por perfeccionarse y adecuarse a los mandatos de Dios que, y acá viene la otra versión más oriental cristiana, no budista ni todo eso, de entender el proceso de santidad como de transformación del hombre en el mismo Dios, como una transfiguración, como una resurrección que va más allá de lo que hace, está más centrada en lo que la persona es, en lo concreto, en su propia existencia. Yo creo que este modelo de santidad reducida a lo moral, que impactó tanto en nuestro ambiente y en nuestro modo de entender el cristianismo, ya está agotado, sobre todo porque la gente entiende que para ser santo tiene que hipotecar su propia humanidad. Entonces, por un lado, algunos pueden tacharlo como voluntarista, ¿sí? ¿Por qué? Porque este modelo está basado en la conquista de virtudes y en el ofrecimiento de sacrificios. Y por otro lado, es un camino tremendamente árido al que todos supuestamente aspiramos, pero que internamente renunciamos rapidito, quedándonos en una especie de medio pelo espiritual. No somos ni tremendos ni grandes demonios, pero
nadie quiere ser santo con todas las letras, porque eso implica una inversión que no sé si todos queremos hacer. Me acuerdo, tiempo atrás, había una publicidad de una campaña solidaria que mostraba un montón de gente saliendo del subte y todos tenían la toca de la Madre Teresa. Todos, varones, mujeres, grandes, chiquitos, y la publicidad decía, no somos la Madre Teresa, pero algo bueno podemos hacer. Como diciendo, la santidad es admirable, pero no es imitable. Pero igual algo bueno podemos hacer, ¿no? Algo de eso yo creo que está flotando en nuestro ambiente. Bueno, lo que la espiritualidad que brota de su misma vida, que es apasionada, tumultuosa, sufrida y gozada, sobre todo apasionada, de Cristo, es un cambio de foco notable, porque en vez de entender la santidad como un estado de perfección moral, la entiende como hospitalidad. ¿Hospitalidad de quién? Decimos, ¿será de los huéspedes del monasterio porque era hospedero? No y sí. Básicamente es una, yo me animo a decir, una relación personal íntima, fecunda, recíproca y exclusiva con Dios. Él se va a ocupar no de ser perfecto, sino de dejar que Dios viva en él y de tratar de vivir él en Dios. Y en esto va a girar su gran experiencia del misterio. Y no quiero adelantarles demasiado más, porque para eso están los textos. Así que vamos directo al primer texto. A ver, ¿cuáles son las fuentes que usamos para esto? En español tenemos dos libros, dos. El primero y el fundamental es El soplo del don, que es el diario íntimo que él usó, que él escribió los últimos 3 años de su vida, cuando él ya estaba bastante transformado, pero no del todo, no vayan a creer. El que lee este cuaderno con mucha atención se va a dar cuenta que hay muchas pasiones humanas desordenadas que están ahí, al ras de la tierra. Desde es un monje enamoradizo, es un monje violento y cabrón, nosotros diríamos enojoso, pero violento en serio, intolerante, y a la vez pulsea con Dios para ser realmente de Dios y lo logra, y eso es lo interesante, Dios lo logra, ¿no? El otro libro que podemos conseguir en Argentina porque se editó acá, lo editamos acá, es una selección de poemas suyos que un monje compiló ni bien murió él, y que incluye algunos textos del soplo del don, pero incluye también un montón de poemas sueltos que él tenía en papelitos que conseguía y que están archivados. Por eso, esto, lo que saquemos, lo podemos sacar de estos dos libros que se consiguen en Argentina. Basta de introitos, vamos a los textos. ¿De dónde empieza esta experiencia de hospitalidad? Si alguien cree que estamos ante alguien muy elevado, miren esta descripción de su diario íntimo. Comienzo este año en el vacío, al borde del absurdo, cuya amplitud inmóvil y confusa debo reconocer claramente en mí. Necesito salir del abismo a donde tú mismo descendiste. Descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Esta es una típica entrada de su diario personal. ¿Está hablando de la séptima morada? ¿Huele a rosas en su cuarto? No. Lo que siente es vacío, absurdo, confusión. A ver, no levanten la mano porque no es un grupo de autoayuda, pero cualquiera de nosotros podría sentirse identificado con esto en algún momento. Y resulta que él es beato. O sea, se puede estar en camino de santidad
y sentir que la propia vida es absurda o sentir vacío y confusión? Por supuesto, dirá él. Pero fíjense cómo la misma entrada del diario hace parte de abajo y de algo que compartimos todos, pero de pronto da dos piruetas y esta pasión que es tan humana la vuelve oración exquisita. Necesito salir del abismo, hasta ahí te seguimos todos, y acá viene el acto de fe enorme. Del abismo a donde tú mismo descendiste. Descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Es del credo. Ahora, acaba de entender que ese abismo de los infiernos no es simplemente el Hades, según la cultura judía o mesopotámica. No es el infierno donde está el diablo de tridente y las almas con olor a azufre entre llamas. Sí, pero es sobre todo su propio infierno, su propio abismo personal. ¿Qué hace esto? Personaliza el dato de fe a tal punto que ya no habla simplemente de los infiernos y del abismo, sino de su propio infierno y su propio abismo, en el que Jesús descendió. Tiene una comprensión totalmente personalizada del credo. Jesús descendió a lo más profundo de mi abismo, y yo quiero salir de ese abismo donde vos descendiste. Es más, vos descendiste, yo me quiero ir, porque no lo soporto. ¿No es genial? Junta algo que brota de la propia experiencia, pero lee eso que es profundamente humano a la luz ¿cómo es? A la luz de la fe, a la luz del símbolo de la fe. Evidentemente él hospeda y recibe no solo a Jesús, que desciende hasta su propio abismo, sino que hospeda y recibe, reconoce, le pone el nombre, lo asocia, hospeda su propio abismo. Reconoce que lo que está viviendo es parte de la experiencia del mal, la recibe, la acepta y le dice a Jesús, ya que vos te sumergiste en esa experiencia del mal y de mi propio mal, por favor ayúdame a salir. Y ya solo con esto nos podríamos quedar un rato rezando, porque todos tenemos algo de este vacío. Oh, ay, se me va. A ver, otra cita que contrasta con esta experiencia de vacío. En el fondo, vuelvo siempre a ese te amo, a ese je t'aime, él escribió en francés, ¿sí? Dicho un día en Tours, y en esa expresión se centra mi vida. Estoy sobrepasado, desbordado y excedido. ¿Qué pasó? Él venía de una tradición religiosa, pero se dedicó, como hijo pródigo, a explorar cada uno de las experiencias de un adolescente desbocado, cada una de esas experiencias. No se ahorró ninguna. Pero en el medio de esa humanidad turbulenta o de esa adolescencia turbulenta, escucha un je t'aime dicho de Dios hacia él. Y ahí fue cuando se sintió especialmente tocado. Y entonces dice, vuelvo siempre a ese je t'aime, a esa declaración de amor tuya que me dijiste en mis años de juventud. Y ahí empieza y termina todo. No en lo que yo pueda darte, no, en lo que vos me decís a mí. Avanzo a otra cita. Esta es enorme, enorme. No me pides prueba alguna, prueba de amor. Lo crees infinitamente. Me queda llenar esta escritura, está escribiendo el diario íntimo, ¿no? Convertirme hoy en lo que entre nosotros está escrito, uniéndome a ti.
y eres tú quien da forma de amor a mi existencia. Tú, yo te amo, un día se me apareció. De ello aún no me he repuesto. Quedó al borde de este pozo que nada lo agota, agotado. Un día de todos los santos, el día de su profesión religiosa, ¿no? Firmé en la hoja oficial, tú, yo te amo. Lo que tiene lugar aquí es una historia escondida. ¿Es juego de amor o nada de nada? A ver, primer elemento que quiero comentar con ustedes, ¿no? Eres tú quien da forma de amor, quien das forma de amor a mi existencia. Es una espiritualidad absolutamente centrada en la presencia de Dios en su vida, no en Él. Él reconoce cada fragilidad suya, la recorre, la blanquea y no tiene problema de ostentarla. No es que yo te quiero, vos le das forma de amor a mi existencia, yo no puedo ni quererte. Es tremendamente consolador esto, no sé si a ustedes les resulta. O sea, yo no puedo ni quererte, pero sos vos el que me va despertando el amor. Y otra vez vuelve a esta cuestión del yo te amo. Tú, yo te amo, un día se me apareció, todavía no me he repuesto. Y fíjense, acá hay una sutileza que vale la pena comentarla. Dice, un día de todos los santos, un 1 de noviembre, el día en el que él hace su profesión perpetua, digamos, su promesa de amar a Dios para toda la vida como monje trapense, firmé en la hoja oficial, tú, yo te amo. No, mi, yo te amo. Yo me comprometo a que me ames toda la vida. No es que me comprometo a amarte, Dios, toda la vida. Yo a lo máximo que me puedo comprometer es a dejarme amar por vos todos los días. Soy tan frágil que no puedo prometerte amarte. Lo único que puedo es prometer dejarme amar. Por eso yo firmo ser fiel a tu amor, no al mío. ¿Ven el giro tremendo? Acá él no sospecha que puede responder a Dios. Sabe que no puede. Sabe que la primacía la tiene la gracia siempre. Yo me puedo comprometer con todo mi corazón a que me quieras. Es hasta gracioso lo que está diciendo, pero es genial, porque da vuelta toda una espiritualidad basada en la voluntad de conquistar. Entiende perfecto que a él no le da el cuero y no le importa nada. Lo que le importa es dejarse amar. Por eso dice, voy a ser fiel al amor que vos tenés de mí, no a mi propio amor. Yo te prometo que me quieras mucho, no quererte toda la vida. Me comprometo a que me quieras por siempre. Por eso dice, lo que tiene lugar aquí es una historia escondida, es un juego de amor o nada de nada. Él se da cuenta que es esto o nada. O yo me dejo amar por vos, o no sé qué estoy haciendo acá. O la prioridad la tenés vos, siempre y en cada momento, y yo me dedico a recibirlo, o punto, nada de nada. Nada de nada es nada. Yo no puedo sostener mi vida creyente si vos no me amás una y otra vez y otra vez y otra vez. Imagínense hacer los votos matrimoniales en esta clave. Yo me comprometo a que me quieras y a que me cuides y a que... Causaría la risa de todos los que están viendo ese casamiento, porque vos te podés comprometer a lo tuyo, no a lo otro. Pero bueno, acá le está hablando a Dios y él sabe perfecto que no puede hacer otra cosa que ser fiel al amor que le tienen, no al que él puede dar.
Esto es hospitalidad radical. ¿Por qué? Porque recibe a Dios como es. Esto es evangelio puro, ¿no? Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Si yo no te lavo, le dice Jesús a Pedro, no podrás compartir mi suerte. O sea, hay que dejarse lavar, dejarse resucitar. El movimiento de la gracia siempre es en voz pasiva, primero, porque la prioridad la tiene Él, ¿sí? Otra cita. La hospitalidad, él recuerden, es monje. Entonces la hospitalidad la vive en la escucha, haciendo silencio y escribiendo. Entonces al comienzo de su cuaderno de oración escribe esto: no ambiciono, hablo en voz muy baja, diré lo que llegándome de ti se escribe en mí. Esta escritura me desliga del mundo, me enseñará a escribir en la tierra como en el cielo. Esta mañana simplemente dejo esto escrito, vida. Todo el parrafito tiene un centro. Yo voy a escribir y voy a decir lo que llegándome de ti se escribe en mí, no en el cuaderno, en su propia vida. Es como si Dios le estuviera escribiendo su palabra en su propia vida. Él es el cuaderno, Él es el que se deja escribir por Dios. Él escucha tanto y está tan al acecho de lo que Dios quiere decirle, que entiende que su propia vida es el cuaderno donde Dios escribe. Vamos con otra cita. Fíjense de nuevo la experiencia del vacío. Por eso les digo, es un santo posmoderno que sufre por lo que nosotros sufrimos. Me siento vacío, privado del sentido de las palabras recién pronunciadas con persuasión y convicción. Amar y orar. Eran poderosas de fuerza, luz, verdad, no de mí, sino del Evangelio. Y esta tarde les he perdido el gusto, no me dicen nada. Está confesando que las palabras del Evangelio no le dicen nada. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. A mí sí, a muchos. Lees una lectura y es como si estuviera impermeabilizada. Otra vez este cuento. Bueno, sigue. Y fíjense esto. Después de describir algo que a otros les causaría angustia, remonta vuelo otra vez. Tú las has dicho. Yo simplemente las capto al acecho de tus labios. Y ahora fíjense, tus ojos me invitan al silencio donde tú las formas. Yo voy a callarme en ti. De la descripción del hartazgo y del sinsentido de las palabras del Evangelio, no de una Corintellado o de la revista Hola, del Evangelio mismo, que no le dice nada, pasa a entender que está siendo mirado por Dios. Tus ojos me invitan al silencio donde tú formas estas palabras. Es como si el mundo entero se organizara entre el Dios que viene hacia él y el que abre su corazón a Dios. Lo único que importa, más que el mundo, más incluso que la comprensión de lo que dice, es sentirse mirado por Dios
y sentirse invitado al silencio donde Dios forma las palabras que le van a decir. Y acá viene la frase magnífica: yo voy a callarme en ti. No es que voy a callar, voy a hacer silencio y punto. Voy a meditar y me voy a fundir con la nada. No es eso. Me voy a callar en vos, mirándote, esperando que me hables, esperando que me digas, esperando una palabra tuya. Yo me apago, orientado hacia vos, para que vos me digas lo que querés decirme. No es lo mismo me voy a callar que me voy a callar en vos. No es lo mismo. Porque estoy declarando que el silencio que voy a abrazar tiene que ver con tu presencia. Es un silencio de presencia. Es un estarse recíproco de Dios a Él y de Él a Dios. Calmando toda angustia. Acepto no entender nada. Acepto callarme interiormente en vos. Como ven, es poesía que brota de una comprensión muy sabia de su propia miseria a la luz del amor de Dios. No es un juego de palabras como a veces podemos ver en la poesía contemporánea, ¿sí? Es hondísima, es tremendamente profunda. Vamos, otra palabra. Y esto escucha una vez en un rato de oración, y acá es donde se vuelve mucho más concreto esto de la hospitalidad. Él escucha interiormente que Dios le dice esto, y es muy potente. Te prevengo, estoy pasando a través de ti. Yo te adelanto o me adelanto, y yo te soplo en el camino y te obligo en verdad. Yo te bautizo en mi cruz, está mal traducido acá. Te bautizo en mi cruz. Ve, toma mi yetem, toma mi yo te amo. Sé yo. Te prevengo, estoy pasando a través de ti. Me estoy compenetrando con tu propia vida, Christoph. Te estoy atravesando. Esta es una experiencia que tuvieron otros místicos, pero no con este lenguaje. Me estoy compenetrando con cada experiencia tuya de vacío, de límite, de absurdo, de tristeza, de soledad, de miseria. Te estoy permeando y voy hacia vos. Te bautizo en mi cruz, te hago renacer en el amor que yo te doy. Y acá viene un mandato insólito hasta en la formulación. Ve, toma mi yo te amo, compenetrate con mi declaración de amor, con mi yetem, y acá viene el mandato absurdo. Sé yo. Transformate en mí. Sé yo mismo. Transformate en mi amor entregado. Te estoy atravesando para que vos puedas habitar mi propia vida. Esto es lo que los orientales llamaban divinización. En el fondo, es tan profunda la compenetración que Jesús le está proponiendo transformarse en él, pero no como un proyecto ocurrente. A ver, ¿qué proyectos tenés para este año? Transformarme en Jesús. No, es como consecuencia de esta compenetración de Dios con su propia vida. Ahora, este dejarse amar de Christoph ahora se transformó en dejarse permear por Dios, dejarse atravesar. Es curioso este lenguaje, es muy potente también. Digo, la santidad tiene una primera experiencia, una primera fase pasiva en la que uno lo único que hace es bajar las resistencias y dejar que Dios haga, y dejar que Dios se compenetre con la propia vida
cortita y poquita cosa como es. Y esa parte la podemos hacer todos, porque todos podemos dejar de resistirnos. Muy pocos pueden hacer la triple mortal y transformarse solitos en Jesús, pero todos podemos dejarnos amar. Este texto hay que meditarlo mucho. Y no es un retiro, esto es una charla. Hay otras citas también que quiero compartir con ustedes. Pero esta hospitalidad es tan totalizante que Dios no es que viene a vivir en él, viene a atravesarlo, a permearlo, a compenetrarse con todo para transformarlo. Y no es poca cosa que Christoph termine martirizado. Él escucha esto, lo digiere durante unos días y después escribe esta otra entrada. Hombre, mi Señor y mi Dios. Pero primero lo llama hombre, fíjense. Tú, hombre, hasta el fin, para que yo pueda entrar hoy en tu piel. Para que pueda corresponder a este proceso de compenetración. Sigo. Caminar con tu postura de hijo. Elijo ser amado como tú. Tú me inspiras esta elección imposible. Reparo en los títulos que le pone a Jesús. Le dice mi Señor y mi Dios, ¿cómo no? Es un monje, sabe el valor de lo sagrado. Pero antes que Señor y Dios, le dice hombre. ¿Por qué? Porque lo que le acaba de proponer Jesús es un ejercicio de empatía. Jesús empatiza con él y él puede empatizar con Jesús. Hombre, mi Señor y mi Dios, tú, hombre, para que yo pueda entrar hasta el fin, para que yo pueda entrar hoy en tu piel. O sea, tu humanidad que viviste con pasión durante tus 33 años, a mí me sirven para empatizar con vos. A mí me sirven para reconocer mi pequeñez en la tuya. Y sobre todo, y acá viene la cosa maravillosa que al menos a mí me descoloca cada vez que la leo, caminar con tu postura, tu actitud de hijo, elijo ser amado como tú. A ver, a mí siempre me causó gracia un chiste muy pavo. Un borracho que está buscando las llaves de noche cerca de un poste de luz y pasa un amigo y le dice, Pepe, ¿qué pasó? Se me perdieron las llaves. Y por acá te ayudo a buscarlas. No, a 3 cuadras. ¿Y por qué la estás buscando acá? Porque acá hay luz, le dice. Pero había perdido las llaves en otro lado, digamos. Decidir ser amado como hijo implica una mudanza, ¿sí? Implica entrar en la humanidad de Jesús. A veces uno, instalado en el propio pecado o en la propia soncera o en el propio encierro, quiere ser amado donde está y tal como está. Y si bien el amor es gratuito, uno tiene que orientarse y ubicarse y mudarse al mismo Jesús para en ese lugar ser amado como hijo por el Padre. Digamos, el lugar donde uno accede al amor del Padre es la misma existencia de Jesús. Por eso a veces estamos lejos y decimos, no me siento amado por Dios. ¿Y probaste yendo a donde hay que ir para sentirse hijo? Que es Jesús. Digamos, es dejarse compenetrar por Jesús, pero a la vez hacer el esfuerzo de entrar en la piel del hijo. Elegir ser amado como hijo me parece un programa de vida, porque a veces queremos ser amados como hijo, pero lo que elegimos es seguir
ensimismados en nuestra existencia huérfana, digamos, descreídos de todo. Acá se juega la libertad, es pura gratuidad. Por un lado, es Dios el que viene a nosotros. Prometí ser fiel a tú, yo te amo, pero la respuesta a la gratuidad es la iniciativa total de la propia libertad. Me voy a sentir amado como hijo el día que decida meterme en la piel de Jesús. Digamos, la compenetración es recíproca. Yo te recibo, pero para recibirte por entero necesito vaciarme de mí e instalarme en vos. Y otra vez, ¿no? Es tú, yo te amo, el que me atrae a la reciprocidad del don. Porque de esto se trata. Vos me invadís, personalmente me permeás, te compenetrás con mi humanidad, con mi vacío, con mi abismo, y yo respondo este gesto yendo hacia vos, respondiendo a la atracción que me genera tu yo te amo. Es como si la vida espiritual se simplificara, se volviera esencial y fuera simplemente un movimiento de Jesús hacia nuestra vida, hacia lo más profundo de nuestra vida, y una respuesta de nuestra vida hacia la vida de Jesús. A ver, y una última cita. A ver, sí, acá está. Y acá parece que la vida de Jesús y la de Christoph dejan a todo el mundo afuera, o al menos hasta ahora. Hay muchas otras cosas, expresiones en el diario, no se pueden decir todas acá. Pero Christoph se deja, una vez que es permeado por Jesús, se deja permear por la situación concreta, por los gestos de Jesús, por la historia, por el dolor del otro. Otra entrada que para mí es maravillosa. Cumplo 43 años, ¿cuánto más para aguantar aquí? Ayer un periodista de 31 años apuñalado. Salim, un árabe, se me ha hecho muy cercano. Escuchen esto. Amistad e intercesión. No tanto rezar por, sino sentir mi plegaria atravesada por este hermano acogido como amigo. Quiero ser su amparo, su cobijo en la angustia. No es que no reza por el amigo, reza por el amigo. Pero no es que tiene una listita y reza por el amigo y reza por otro, no. El proceso es mucho más hospitalario. Rezar por el otro no se trata de repetir el nombre del otro, sino de sentir mi plegaria atravesada por este hermano acogido como amigo. Está en la compenetración que se da por esta empatía con el otro, que ya no rezo por el otro y nada más. Rezo por el otro desde el otro. Me compenetro con el dolor del otro o con la vivencia del otro, amplío mi corazón, lo visito y desde él rezo a Dios. Esa sería para Christoph la verdadera intercesión. Y de este modo, él se transforma en amparo y en cobijo en su angustia. Acá hay un sentido horizontal de la hospitalidad santa que se juega en la compasión con el otro. Me compenetro hasta tal punto con la situación del otro que ya no rezo desde mí, rezo desde el otro, pero soy yo el que reza desde el otro. Es una oración empática de alguna manera. Y después, bueno, lo atraviesa la violencia y lo atraviesan también los gestos de Jesús. Él es como un campo donde se entrecruza la oración de Jesús
y la violencia del mundo. Y va a sentir que su mismo cuerpo es un campo de batalla donde termina triunfando el amor de Jesús. Pero o sea, su propia vida concreta es todo esto. Y podríamos hablar mucho más, pero me gustaría, no sé, que hagan algún comentario o alguna pregunta. Y en todo caso, lo que viene, la semana que viene, el yo pascual, una noción muy, muy linda que tiene del yo, del yo transformado, responde a esta idea de compenetración recíproca con Dios, que es muy potente. Y que para mí está a la base de una nueva mirada de la santidad. Nueva o mirada renovada, porque esto siempre estuvo, ¿no? Los grandes místicos siempre entendieron la realidad de la santidad no como un deber ser, sino como el resultado de una transformación que viene de una historia de amor. Lo que pasa es que él la expresa en lenguaje muy, muy contemporáneo. Bueno, a ver, volvamos a la imagen y, no sé, abro a comentarios, a preguntas, a lo que quieran, para hacer algo un poquito más redondo, si no, hace más de una hora que estoy hablando solo yo. Si les parece, alguno que quiera comentar o hacer la pregunta, les pedimos que habiliten su micrófono. ¿Puedo? Sí, no sé quién. Adela. Me impactó mucho en una de las frases del principio cuando dice lo de la elección imposible. Tú me inspiras esta elección imposible, como esa paradoja de libertad en la elección y al mismo tiempo no poder de dejar de elegir a Dios. No se me sugiere eso, pero como algo muy fuerte. Es libre y no puede dejar de hacer. O sea, pareciera que no fuera libre, ¿no? Cuando uno dice una elección imposible. No Sí. sé, me tuvo mucho eco esa expresión en mí. Porque es tan grande la conciencia de su propio límite que entiende que cualquier elección del Evangelio es medio imposible porque está más allá de lo que él puede. En concreto, el contexto es la decisión de quedarse, o sea, es decidir por anticipado el martirio, pero creo que la podemos aplicar a cualquier cosa. Porque, claro, llega un momento en la biografía, en la historia, en que todo el mundo, desde Bernardo Olivera, que era el general de ellos, el embajador de Francia, los parientes le dicen, basta ya, no queremos, Bernardo Olivera le dice, no queremos mártires, necesitamos monjes. Y todo parecía ir para el lado del sentido común, y es ahí cuando ellos deciden quedarse, vieron en la película, y ese es el contexto original. Pero a mí me parece que es fabulosa porque, por esto mismo que vos decís, me encanta que te haya hecho eco, porque lo que parece imposible en el gesto de Jesús se vuelve inspiración y se anima a ir más allá de lo posible humanamente para él, no por él, sino por el mismo gesto que lo inspira, ¿no? Potente, muy potente. Y eso Con que les digo. Distancias muy grandes, con distancias muy grandes, yo siento que alguna vez, digamos, en la elección vocacional me siento algo así, como no poder haber resuelto mi vida sin preguntarle a Dios. Lo relacioné con eso. Claro. O sea, con esa experiencia de que uno, lo que él dice, ¿no? Me llegó mucho eso de dejar que tú te amo, no poder dejar de vivir sin tener esa experiencia referencial, sin tenerla en cuenta. Bueno, no quiero saber.
No, es que me encanta y yo creo que es eso. Y que lo puede decir cualquiera que hable de la vida, del Evangelio o de la vida espiritual. Sin Jesús, la vida del Evangelio es absolutamente absurda, es imposible, es inviable. Y es bueno saberlo, que el que vive la vida del Evangelio está viviendo algo humanamente imposible, digamos, o a los ojos del mundo es medio imposible. Se puede amar más allá de uno mismo, se puede seguir entregando la propia vida después de muchas humillaciones, se puede seguir esperando en un contexto de tanta desesperanza y humanamente es imposible, pero es el gesto de él el que inspira. Pero está buenísimo lo que decís, gracias. A mí me resultó sumamente consolador eso de poder caminar hacia la santidad solamente dejándome amar, ¿no? O sea, creo que eso tiene que ver con la verdadera docilidad que tenemos que tener, porque el otro camino me resulta demasiado difícil, porque también es muy difícil trascender a esta pobre humanidad, ¿no?, que tenemos, a la fragilidad. Entonces, creo que si buscamos eso, que es la docilidad, y quizás la empatía, lo segundo es eso de la empatía por el otro, no solamente rezar por el otro tratando de caminar en sus zapatos. Esas dos cosas me conmovieron mucho. No sé si las entendí así, pero por lo menos las sentí de esa manera. Me parece que es muy fuerte en eso que vos marcás. No es que hace consistir la santidad solo en dejarse amar, porque después muestra lo otro, ¿no? Elijo ser amado como tú, voy hacia vos, termina dando la vida él, ¿no? Termina eligiendo el martirio. Pero al principio está todo tan centrado en Dios que parece que la primacía de la gracia lo gobierna todo. Y es así como debe ser al principio, ¿no? Es lo de Francisco, Dios nos primerea. Si uno no descubre eso, entonces la vida cristiana es un chino, porque es un querer y no poder, digamos. Es un querer algo a lo que nadie llega. Está buenísimo, sí. Pero la primacía de la gracia también es en el momento del martirio. Sobre todo, claro, pero desde ya, porque es y eso se ve en el libro. La verdad es que hay que leer el texto o distintos textos para verlo, ¿no? Pero jamás podría dar la vida si no entiende que el que está dando la vida en él es el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque es tan grande esa compenetración que no es Christoph nada más. Es el Cristo que vive en él. Claro, es el Cristo que vive en él. Pero el que está diciendo que sí, el que está poniéndole el cuerpo es él, digamos, es Christoph. Por eso, esa es la idea de santidad como hospitalidad, hace que se piense en la base de todas las decisiones, bueno, somos Jesús y yo, o es Jesús y yo que acepto y adhiero, no soy yo, como un loco kamikaze, ¿no? Que se tira y que se va. Gracias. A vos. Dale, Margarita. A mí me quedó mucho que... perdón. ¿Quién habla? No sé si quiere... Dale, Margarita. Si no? Okay. Margarita y después Silvina. Bueno, primero quería decir que me impactó mucho los textos de él, o sea, me dio todo el tiempo una emoción muy grande, ¿no? Como me sentí súper conmovida por las palabras de él, me parecen increíbles y como me dan ganas de volver a leerlas y meditarlas, ¿no? Y por otro lado, me sentí como sumamente abrumada con la primera parte de decir, ¿cómo me convierto en alguien hospitalario para Dios? ¿No? ¿Qué
¿qué tips humanos de hoy, chiquititos, me das como para poder empezar, ¿no? ¿Cómo es ser hospitalario? ¿Cómo es dejarme amar profundamente? Lo entiendo intelectualmente, pero ¿cómo lo hago? A ver, volviendo simplemente a los textos de Christoph, la escucha es muy potente. La escucha, o sea, escuchar, no sé cómo, no es un taller de oración esto, pero habitualmente cuando uno dice voy a rezar, la gente te dice charlo con Dios. Y la charla con Dios, que es fantástica, muchas veces, no digo siempre, pero lo que es un monólogo, es más bien una catarsis ante Dios. Yo te hablo, y después escucho a ver si cae o si hay alguna palabra, ¿no? Y me voy. Acá lo primero que hace Christoph es experimentar su propio vacío, que es de lo que todos salimos corriendo. Por eso nuestra oración molesta, porque la oración te confronta con tu vacío. Yo y acá en mi nada, y acá estoy, ¿no? Y él se queda en ese vacío, pero desde ahí escucha. O sea, me parece que resistir la propia nada o esa sensación de qué hago es una disciplina muy potente, porque ahí es cuando uno se deja hablar por Dios y se deja visitar por Dios. Digamos, si Dios no llega al propio vacío interior, entonces vamos a estar con juegos mentales todo el tiempo. De ahí que la oración vocal sea muy importante, pero si solo rezamos vocalmente, en realidad no paramos de producir nosotros sonidos y no dejamos que Dios hable, ¿no? Y para Teresa, por ejemplo, la oración tiene que ver con un diálogo, con un diálogo de amor, con quien sabemos nos ama, decía. De modo que, a ver, el silencio, la escucha y la aceptación serena de que uno es poquita cosa, yo creo que rápidamente te habilita a dejarte amar. Y por eso yo creo que a veces es difícil el dejarse amar, porque pide como el aceptar de primera mano, una impotencia que a menudo no queremos reconocer. No sé si estás de acuerdo con esto, pero al menos yo me doy cuenta que muchas veces no me dejo amar porque soy yo el que quiere. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Y en el fondo, la gratuidad del amor de Dios se da en la aceptación de la propia pequeñez o de la propia miseria o del qué va a ser del propio límite. Es lo que hay en el lenguaje contemporáneo, ¿no? Sí. Pero yo te diría, más que a mí, preguntáselo a Christoph leyendo sus textos, porque si te tocaron... mucho. Es mucho, bueno. Y eso mucho. Que se los leí yo, no Christoph, y les dije 4 o 5 nomás. Vale la pena leerlos y dejarse tocar. No son textos que uno puede leer como si fuera una novela en el tren, ¿no? Mientras va en el claro tren, que no. Uno lee algo y te toca porque tiene esa capacidad de penetrar hasta lo profundo y de quedarte, de hacerte quedar quietito, porque punto, me tocaste la médula con esto. Bueno, vale la pena, realmente vale. Exacto. Gracias. No, a vos. Había alguien más, ¿no? Silvina. Hola a todos. Hola, Padre Bertolini. Hola, un regalo, un lujo, como siempre. A mí lo que más como que destaco, que me tocó el corazón y como una pequeña síntesis de todo lo que estuvimos hablando es como que cuando dijiste bajar la resistencia, ¿no? Y dejar que Dios haga todo para poder transformarnos y ser una pequeña luz en el mundo, como dejar que Él haga. Eso me dejó, y como que decimos, claro, queremos hacer todo lo nuestro, siempre yo, y querer, ¿no? Como que es muy difícil,
entrar en el silencio y dejar que escuchar a Dios y dejar de decirle quiero esto, sino que dejar y bajar nuestra resistencia para poder ser Él, ¿no? Un poquito la luz que Él nos pide. Pero creo que es una pequeña síntesis de Christophe, de su vida. A pesar de que su carácter, ¿no? Como que tenía un carácter fuerte y como vos nos explicabas, creo que él aprendió a eso, ¿no? De haber sido que bajar la resistencia. Qué bueno, gracias Silvina, muy bueno. No, nada, gracias a vos y a todos. Ale, han ido comentando, bueno, María Teresa, que dice que el testamento de Christophe es la síntesis de toda su vida, enamorada. Karina dice que se queda con esto de resistir la propia nada, aceptación serena de la propia pequeñez para dejarse amar. Bueno, agradece a Christophe y a vos. Y Adela, que no escucha, en este momento no está escuchando, pero que se queda para seguir rumiando. Qué bueno. Qué bueno que conoces el testamento, Teresa. No lo pusimos, pero es muy potente. No es el de Christian de Gergé, es otro. El de Christian de Gergé es más conocido y es muy lindo y muy potente. Christian de Gergé era el superior de la comunidad. Ahora que lo comentás, para la próxima lo incluyo en el PowerPoint porque es muy potente. Es muy potente y muy provocativo también, no sé si estás de acuerdo. Es parte de su desenfado cultural volcado en algo que en el fondo es tremendamente conmovedor y de una mística transformadora realmente. Dice, ok, perfecto, el de Christophe, perfecto, sí, es ese, te entendí perfecto. Lo incluyo para la vez que viene porque realmente vale la pena. Vale la pena, sí. Personalmente, hola, buenas noches, me llamo Tere, muchísimas gracias padre, la verdad que muy iluminado esta charla. Personalmente leo mucho, sobre todo el soplo, y no es tan fácil de llegar a la profundidad con la que usted llegó a los textos, como usted decía, ¿no? Leyéndolos rápidamente, ¿no? Hay que rumiarlos una y mil veces al texto. Me quedo con esto de que él se deja amar, y en ese dejarse amar creo que está la transformación, la unidad con Dios y la profundidad, o sea, hasta dónde llega su entrega, ¿no? El poder en ese dejarse habitar completamente por el amor de Dios, abrirse por entero, decir, me abro y confío en tú, yo te amo. Creo que ahí está el secreto de su entrega. Sí, claro que sí. Donde lo deja a Dios ser Dios y hacerlo todo por Él. Sí, totalmente. ¿No? Pero bueno, es como que recién escuchándolo es donde lo pude profundizar o llegar a entender en la profundidad a estas palabras, ¿no? Que a lo mejor en el texto, o sea, en el soplo, él hace muchas veces referencia al tu yo te amo, muchas veces lo nombra, pero indudablemente él lo hace carne a esto. Sí, claro. Ahí está el porqué y la respuesta que bueno, llega al martirio, ¿no? Muchísimas gracias, padre, muchísimas gracias. Y gracias a vos. Y decís bien, es verdad, el soplo del don
es su diario íntimo, nunca pensó en ser publicado. Imagínense que ustedes se mueren y en 20 años están hablando de sus notas personales. ¿Qué es esto? Y alguien dice, no las entiendo. ¿Y por qué las vas a entender si eran mis notas personales? Eran para mí, eran para Jesús y para mí. Y sin embargo, a ver, porque además de ser un diario personal no es una novela, uno vuelca las cosas de oración en realidad para rezar uno con Dios. Y sin embargo, a ver, y además es un posmoderno nato. No sé si leyeron, pero hay libros, en realidad en la tradición hay libros de pensamientos nomás. Por ejemplo, Pascal tiene un libro famoso llamado Pensamientos, que son intuiciones, o si no, algún otro, Gustave Thibon también tiene tiene un libro sobre sus pensamientos, que son pensamientos sueltos, no tienen mucho hilo, pero si uno los asume como fragmentos, va fantástico. Y además, algunos son medio crípticos, es verdad que son medio crípticos, pero cuando se entiende algo, se entiende y te toca en lo profundo y uno llega a la síntesis de Tere. Sí, así que sí, qué bueno. Padre, primero gracias, Gabriela por acá, no sé, bueno, yo me veo allá arriba, no sé dónde estoy ahí. Increíble como siempre esto, bueno, lo que decía Tere, ¿no? La capacidad de ayudarnos a entender un poquito del alma de Christophe y lo que quieren decir las palabras, ¿no? Y me llamó mucho la atención en la última placa que puso, que él dice, hágase, no tengo ahora la placa porque tengo miedo de perder la conexión, hágase en mí tu palabra, que tu gesto me atraviese. Eso ya era aceptando el martirio, o sea, aceptando su muerte, de eso habla. Sí, a ver, los últimos 3 años, que son los del cuaderno, son el relato progresivo de su aceptación interna de algo que se venía anunciando a los gritos. Su aceptación interna y también la comunitaria. Así que este tema de la aceptación del martirio está como telón de fondo en prácticamente todo el diario. Pero sí, creo, no tengo la cita exactamente acá, pero de qué momento, pero ciertamente está. Mirá, ahí está Adrián Santarelli. Ahí está de alguna manera anticipando esto, aunque él acepta esta cuestión o él empieza a hablar del tema del martirio incluso antes de una visita tipo razzia que hacen los de un comando terrorista en el monasterio en la Navidad del 93. Y en esa razzia él se esconde, se mete en un tonel de vino. O sea, habla del martirio y de todo esto, pero cuando llega la hora de los bifes se esconde. Y después queda tremendamente humillado por eso. Porque una cosa es pedir el martirio y hablar, y otra cosa es, claro, le reaccionó su humanidad, se metió, se escondió, yo paso, acá me escondo, que en el fondo lo hace más cercano y más querible todavía, porque, no sé, pero creo que si acá somos 40, 50, 35, por lo menos haríamos eso, yo el primero. Más viable. Más viable. Exacto. Es de los nuestros, ahí estamos, sí, claro que sí. Claro que sí. Así es. Gracias, padre. No, de nada, a ustedes por el interés. Siempre es lindo hablar de este hombre. Yo creo que daría para más, pero está bueno que nos quede el gusto para seguir rumiando y seguir aprovechando el martes que viene. No sé si alguno más quisiera decir, pero creo que hay muchas resonancias en nosotros. No sé, Ale, si quieres que 4 minutos más.
Sí, yo tengo tiempo y tengo ganas. Si alguien Bien. quiere comentar algo más, feliz de la vida. Sí, sí. Entonces hablo como Daniela, no desde el Centro de Espiritualidad. No, más que la película, no he profundizado en nada, pero me queda, tengo una revolución interna por lo que nos has compartido y por sentir que me asomaba al corazón y como a la interioridad de este hombre de Dios y tan humano, ¿no? Me quedo con, como que siento que su santidad fue dejarse atravesar por la humanidad de Jesús en su humanidad, ¿no? Y como que me refleja como la conciencia clara de su proceso de conversión, de transformación y la conciencia de que él no puede, no puede, no puede hacer que acontezca la transformación si no deja a Dios ser Dios, ¿no? Pero a ese Dios, hombre. Por un lado eso, y por otro lado sentir, cuando vos decías esto de que atraviesa, se me venía como una experiencia personal que desde ahí lo entiendo, como este comulgar tan hondamente con Jesús en su Pascua, que te pone como en una hondura de tu propia Pascua, pero en la Pascua, comulgando con la Pascua de otros. Es como una comunión con Jesús hondamente que me hace comulgarlo a Él, pero también la Pascua de otros, y en ese misterio dejar a Dios y creerle a Dios que puede resucitar, ¿no? Bueno, eso, me quedo ahí, y lo último es en el vacío, en la experiencia de vacío, en la experiencia del infierno que él expresa, también como que me queda para seguir asimilando y elaborando algunas cuestiones también, ¿no?, personales, ante el sinsentido de la muerte, de la enfermedad, de la violencia. Bueno, aprender que ese vacío, si uno espera y escucha, aún ese silencio que a veces te aturde, el permanecer y en la escucha del Señor, como saber que en algún momento se hace la palabra, ¿no? Su palabra, no lo que yo quiero escuchar. Eso me queda. Sí. Uf, te queda mucho. te queda muchísimo. Y es lo de la vez que viene tiene todo que ver con esto que hablaste de mi Pascua en su Pascua y en el dolor de otros. Y a ver, no es que se superponen, se compenetran y se habitan los sufrimientos de unos y otros y la capacidad de entregar y de trasvasar la vida nueva a partir de la propia entrega. Es eso mismo. Y eso del yo pascual, a partir de la mutua presencia, es exactamente eso que vos estás diciendo. Te anticipaste a eso, pero sí. No, qué bueno, pues intuiste, ¿no? Igual, Gracias por lo que has compartido. De nada. Yo, a ver si... A mí lo que siempre me impactó de Christoph, muchas cosas, es su reconocerse quebrado. En el fondo, yo creo que en el reconocerse quebrado le deja lugar a Dios en la grieta. No sé cómo... Es esa experiencia para mí la que quizás forja el dejarse permear. No sé, cuando vos decís se permea, yo digo, bueno, la tierra que se permea, que no tiene grietas, no puede dejar pasar el agua. Yo como que me quedo ahí, como yo creo que, y eso es lo que a mí siempre me atrae de él, me lo hace más cercano, ¿no? Me hace
como un amigo. Yo lo siento como un amigo, Cristo, ¿no? Como un compañero de camino, un amigo. Ay, qué bueno. Es parte del encanto que genera, porque no disimula absolutamente nada todas sus fragilidades. Cuando uno lee el diario y lo lee con atención, dice, pero es un monje, ¿está diciendo lo que está diciendo? Y sí, es eso. Y es beato. Y es beato. Y eso da un consuelo enorme. Alguien por ahí decía, qué consuelo. Y sí, consuela, porque uno que está como está, termina diciendo, bueno, también es posible la santidad para mí. Es así. También podría, digamos. Si él puede, yo también puedo. Es eso. Así es, bueno. Gracias, me dan muchos... Todos estos ecos me hacen pensar la próxima charla con mucha más atención. Así que gracias en serio. Siempre es una... cuando uno comparte estas cosas, la palabra de este hombre es tan potente que provoca... Pasan cosas, suceden cosas cuando uno lee los textos de él. Y bueno, es muy elocuente y uno se alimenta del eco en los demás, así que gracias. Bueno, a prepararlo más potente para la vez que viene, sin tanta intro, sin tanta película. Vamos derecho a los textos. Bueno, muchas gracias, Ale, y a todos, invitarnos a masticar interiormente, como no hacer como en nuestro mundo posmoderno esto de picotear de todo, sino aprovechar como en nuestro propio camino, ¿no? y proceso y vínculo con el Señor, que también se haga espacio para, bueno, para seguir rezando lo que nos inspiró. Muchas gracias. Bárbaro. Chau, Bueno, chau. gran cariño. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, excelente, gracias. Como Gracias. siempre. Muchas Buenísimo. gracias. Me encantó. Gracias, Padre. Como siempre. Hasta Grace. Chao, gracias. Sí.